Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 5 de enero del nuevo año 2021. Les recuerdo que ahora otra vez estamos usando el texto diario del devocional Tiempo con Dios, Vida y Viva, que muchos en la iglesia también utilizan para sus devocionales personales, como el texto para nuestros devocionales pastorales. Si no pudieron conseguir el libro Tiempo con Dios correspondiente al mes de enero, pusimos una publicación en Facebook con un enlace para que pueda conseguir el PDF electrónico. Se encuentra en la siguiente dirección. La página web es www.duranolatino.com. Durano Latino es DURANOLATINO. Durano con 2 N's, seguido por latino.com, y ahí pueden conseguirlo. Hoy nos toca ver 1 de Juan capítulo 3, versículos 11 al 24. Vivir como viven los hijos de Dios nos ayuda a saber que el Espíritu vive en nosotros. Las últimas palabras del versículo 10 de 1 de Juan capítulo 3 nos presentan otra forma importante para que nuestra fe brille y podamos así saber que somos salvos, amando a los hermanos. Y tenemos bastante oportunidad de amar en una forma tangible, con acciones, durante este tiempo de la pandemia. Hay muchas necesidades. Dice el versículo 10, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Los siguientes 3 párrafos de este capítulo son una colección desconectada en un sentido de dichos sobre el tema general de el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros hacia los demás, especialmente a los hermanos en Cristo. Dice el versículo 11, este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Hermanos míos, exhorta Juan, no se extrañen si los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Estos versículos contrastan el amor que viene del cielo con el odio que viene del infierno o de la carne. Y Juan señala en estos versículos 5 puntos importantes. Primero, que nos amemos unos a otros. Y esto no es una enseñanza opcional para los cristianos. Es central en el mensaje del Nuevo Testamento. Cuando Juan dijo en el versículo desde el principio, se refiere probablemente a la noche de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Poco después de la cena del Señor, Jesús pronunció su majestuoso nuevo mandamiento, que sus discípulos debían amarse unos a otros, tantos que todos conocieran que eran sus discípulos. Segundo, la historia de Caín, el primer asesino en Génesis 4, ilustra lo que pasa cuando la gente no controla sus emociones y sus deseos malvados. Ese asesinato no apareció de la nada. Salió de la mente de Caín cuando Caín alimentó lentamente su irritación, que creció en enojo e ira, y esa envidia después del resentimiento, y por último el deseo de matar.
El Señor mismo, antes del asesinato, intervino para tratar de revertir el progreso de ese pensamiento malvado cuando le dice a Caín, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Lo que es peor, cuando Caín fue confrontado con este horrible pecado, Caín no mostró remordimiento, solo un espíritu enfadado e irritado. Por lo tanto, no gozó del resto de su vida y sus descendientes impíos fueron responsables, eventualmente y directamente, del gran diluvio que destruyó a la mayoría de la raza humana. Tercero, si el amor es uno de los frutos del Espíritu, en Gálatas 5:22, y el odio uno de los frutos de la carne, entonces no nos debe sorprender que los cristianos sean aborrecidos. Es de esperar que las personas que odien al Dios que no pueden ver, odien a la gente de Dios a la que sí pueden ver. Los cristianos que estaban en la parte oriental de Asia Menor tendrían que ser testigos de la ejecución del amado Policarpo, uno de los padres o patriarcas de la iglesia, obispo de Esmirna. Policarpo fue discípulo del mismo Juan y fue quemado en la hoguera alrededor del año 155, precisamente porque no renunció a Cristo. Y desde Policarpo, muchísimos más. Cuarto, las comunidades cristianas que los apóstoles fundaron y alimentaron eran en verdad lugares de amor. Eran conocidos por ese amor entre los hermanos, por ese apoyo, por esa aceptación, así como lo son o deben de ser las congregaciones cristianas del día de hoy. Juan exhorta a sus amigos a celebrar el amor que podrían ver en sus hermanos en la fe, porque ese amor demostraba que estaban verdadera y espiritualmente vivos. Y como una parte muy grande de la vida de la fe es invisible, es esencial que a la fe real se le permite una expresión en la carne, amor tangible a los hermanos, obras reales. Como les dijo Pablo a los cristianos en Corinto, nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres. Más allá de sus cartas, leían las acciones, las actitudes, las palabras de los discípulos. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quinto, el odio no es ilegal, porque es una emoción. De 8, ninguna de las leyes civiles se pueden hacer cumplir en los pensamientos de la gente. Ahí no gobierna la ley, sí gobierna en las acciones. Porque solo Dios y el individuo saben con seguridad lo que está pasando en la cabeza de la persona. Sin embargo, en el versículo 15, Juan dice que el odio es el equivalente moral a un asesinato y exhorta a los cristianos a estar limpios por dentro también, de mente y corazón. Ahora veamos los próximos versículos. Versículo 16. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Versículo 17. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Muy aplicable a esta pandemia. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Estos versículos son un contraste entre el amor y el odio, manifestándose ese amor en la compasión por los demás, especialmente por la familia de Dios. La fuente de todo amor y el ejemplo final y modelo del amor es, por supuesto, Jesucristo. Su sacrificio no solo nos compró el perdón y la vida eterna que necesitábamos para ser hechos hijos de Dios, también nos inspira a amar y a perdonar a la gente que nos ofende en nuestra vida. Lo opuesto al odio es la voluntad de sacrificarse por un hermano. No es coincidencia que los cristianos
hayan estado a la cabeza a través de los siglos en el desarrollo de ministerios de compasión y misericordia en muchas comunidades por todo el mundo. Hospitales, escuelas, orfanatos, despensas de comida, lugares seguros para los incapacitados y los ancianos. Muchos iniciaron por personas de fe. Los cristianos con recursos que no ayudan a la gente necesitada quizás deben de examinar su pulso espiritual. El versículo 18 es un ruego para que los cristianos dejen la hipocresía. Hablar sin actuar no engaña a mucha gente. Incluso para los que no creen, y en especial ellos, pueden oler la hipocresía religiosa de lejos, a una buena distancia. De esta manera, dice el versículo 19, sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan dice que se puede resumir en dos cosas lo que Dios más desea de nosotros: que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Cuando hacemos esas cosas, el sentido de unidad con Cristo se hace más fuerte y nos sentimos que somos parte del cuerpo de Cristo y nos identificamos como creyentes en Cristo Jesús. Por último, Juan nos recuerda de una última fuerte evidencia de que son salvos. Y en esto sabemos, dice, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la fuente de poder, la fuente de energía para todos los cambios que Dios produce en los cristianos convertidos. El Espíritu es la fuerza. Él es una persona, pero es la persona que nos da fuerza, que impulsa, fuerza viva que produce el poder para un comportamiento piadoso en la vida cristiana. Ese fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. A propósito, ese será el tema que vamos a estar viendo los domingos en las próximas semanas, empezando este próximo domingo, que será el 10 de enero. La vida fructífera. Amémonos los unos a los otros. Padre, no es fácil amar. Para nada. Es muy difícil. Tenemos que poner a un lado el egoísmo. Tenemos que poner a un lado el orgullo. Tenemos que poner a un lado ofensas cometidas. Y por eso nos es a veces difícil de amar. Pero tu Santo Espíritu nos puede dar el poder, la capacidad de amar más allá de nuestras fuerzas humanas. Ayúdenos, Señor, en estos tiempos de gran necesidad de salud, necesidad económica, necesidad emocional por los que están sobreestresados, también necesidad por aquellas personas que pierden seres queridos en una pandemia en donde se nos es muy difícil el ministrar los unos a los otros. Danos sabiduría, danos fuerza para amarnos los unos a los otros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones. Les recuerdo nuevamente que por órdenes de gobierno, por instrucciones del gobierno, hay suspensión de servicios presenciales hasta nuevo aviso. Oficialmente es del 29 de diciembre al 11 de enero, pero por las estadísticas que estamos viendo, creo que se va a prolongar. Es mi opinión, pero nosotros le avisamos.
Vamos a estar transmitiendo el servicio dominical a las 11 de la mañana, al mismo tiempo que era el culto presencial. Entonces, a las 11 de la mañana lo podrán ver este próximo domingo y una vez terminada la transmisión, lo podrán ver en cualquier horario. Gracias por acompañarnos otra vez en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Que Dios los bendiga ricamente a cada uno de ustedes y sus familias. Que tengan un excelente día y les deseo nuevamente a todos un muy feliz y bendecido año 2021.